Nat y Pat, módulo 6 de este capítulo. Fíjense, el martes que viene les voy a dar VPN con Cisco. Aunque el capítulo no tiene práctica, yo les voy a montar una práctica que tengo de VPN que está bastante, que es la que yo uso para armar VPN literal, porque tiene tantos comandos, armar la IPsec, todo. De hecho, es una guía con la que yo siempre cada vez que voy a configurar VPN, que no es algo para mí rutinario, porque se me olvidan los comandos, pues tiene varias fases, ¿no? Para poder crear una VPN. Entonces, y les voy a aprovechar y les voy a pasar el diseño la semana que viene. Coño, mira quién llegó. El gran José de Medeiros. Coño, faltaba el hombre, el chico de las redes, ¿vale? El hombre de las redes, el hombre de araña. Peter Parker. Bueno, vamos a hablar Nat y Pat. En realidad, cada vez que yo explico este capítulo lo digo, ¿por qué Nat? Pero bueno, es la filosofía. Entonces, bueno, aquí estamos empezando a entrar en lo que es el mundo One, ¿no? Y bueno, la característica que tiene NAT es Network Address Translation, es un protocolo que de alguna manera viene a resolver un problema. ¿Cuál? Generalmente este proceso traducción de nombre de direcciones se hace en los routers que son perimetrales, es decir, estamos hablando del equipo que está del lado del cliente, que ustedes como proveedores de servicio le entregan un direccionamiento IP, ¿ok? Que generalmente ese direccionamiento IP es privado, que cuenta con un estándar, pero aquí debería ser servidor, debería ser clase A, clase B y clase C, en donde hay un estándar llamado el RFC 1918 que define bloque de direcciones para ser entregado a través de ese esquema de direccionamiento. En este caso lo que hace es que esas IP que van a ser privadas, que sabemos que se toma la dirección A como 10.000, 172.16 a 172.31 a clase B, y 192.168.0 a la 192.168.255, es decir, de clase C. El poder que tiene NAT es convertir estas IP privadas en la dirección IP o en el conjunto de direcciones IP que me está entregando el proveedor, que es por lo generalmente una IP pública. Entonces, de alguna manera hay un tema de NAT me va a permitir varias cosas importantes. Uno, tratar de no modificar el grupo de direcciones IP públicas. Estamos hablando que, fíjense que este diagrama es una red internet, un proveedor de servicio. Este viene siendo mi red interna. Y el proveedor de servicio me asigna de manera dinámica un direccionamiento IP acá. Él trata de conservar este IP. En caso de que estas máquinas, que son direccionamiento IP privado, que fíjense que puede ser de la red 10, 192.168, puede ser 172.16, cada vez que salían a internet, salían con una IP pública. Llegaba un momento que el proveedor de servicio me asignaba un bloque, 1, 2, 5, 10, dependiendo. Hoy en día, por el agotamiento de direccionamiento IP, generalmente se utilizaba esto. Porque yo digo que esto es un capítulo que yo digo relativo, porque con IP versión 6 se acaba el NAT. Entonces, es algo que de por sí ya debería haberse migrado. Pero bueno, todavía existen con mecanismos de traducción. Generalmente NAT funciona en ese perímetro entre la red privada y la red pública, y generalmente lo que hace eso es traducir una IP privada en una IP pública que pueda ser enrutable a través de internet. ¿Cómo funciona NAT? Bueno, aquí voy a explicar tal cual como es esta lámina, porque tiene muchos terminología. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a tener IP locales y tanto internas como locales externas. Y vamos a tener global interna como global externa. Para que podamos ubicar este ejercicio es el mismo, ¿no? Este es un proveedor de servicio que me da acceso a internet. Fíjense que tenemos aquí 192.168.10.10, que es la IP privada. Esta es una dirección de host, es decir, una dirección local, pero esto pertenece a una red. Entonces, bueno, como dice, la PC1 quiere comunicarse con el servidor web externo, que tiene 209.165.2.0.1.1. Entonces, la PC1 envía un paquete dirigido a ese servidor. Pero ¿qué pasa? Router 2, que es el router borde,
va a leer ese paquete y lee la dirección IP B4 origen, es decir, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de la dirección 192.168.10.10. Entonces, ¿qué hace? Al recibirla, determina si necesita traducción o no. Es decir, si están dentro del conjunto de IP privadas internas para ser transformada a una dirección de IP global externa en la NAT. Por eso que cuando vemos a nivel de seguridad, por más que nosotros tengamos una IP local, la solicitud siempre sale del router borde con la IP que me entrega mi proveedor de servicio de Internet. Si yo quisiera saber quién me hizo un ataque, le pedí al proveedor de servicio de Internet quién me entregó ese IP a qué proveedor, perdón, a qué cliente. Entonces el router 2 reenvía el paquete de origen, traducía hacia ese destino, y en este caso el servidor le va a responder al router cuya IP pública le hizo la solicitud. ¿Y qué hace el router 2? Hace lo que es el NAT inverso y la devuelve otra vez de la solicitud, la solicitud que me realizó ese router 2 a mi IP local, la compara en su tabla de enrutamiento y la enruta a la red interna. Así que funciona NAT. Entonces, datos importantes, como les dije, que vamos a ver con NAT. 1, dirección local interna, global interna, local externa y global externa. En este caso, la dirección interna es la dirección dispositivo que NAT está traduciendo. ¿Okay? Ya la vamos a ver después en un diagrama que yo tengo allá. Dirección externa es la dirección de IP destino, es decir, el que está dentro de nuestra red pública. La dirección local es cualquiera que pueda aparecer en la red interna de la red. Y la global es una dirección que puede aparecer en cualquier segmento dentro de la red externa. Para poder entender un poco acá este escenario, fíjense que aquí tenemos 191.168.10.10. Router 2 viene siendo ese borde y esto viene siendo el proveedor de servicio de Internet. Entonces, fíjense que aquí me dice que DR2, cuando va a natear este IP, me dice que la dirección interna, como dice acá, dirección local interna, es la dirección fuente vista desde dentro de la red. Ejemplo, es una IP privada. Es decir, que esta es la dirección local interna, 191.168.10.10. Las globales internas, ojo, son las que desde mi proveedor me está entregando a mí como IP pública. Entonces, en realidad lo que hace NAT es convertir una dirección local en una dirección global interna, que es la que va a poder salir hacia Internet. Después tengo la dirección global externa, que en este caso la 209.165.201.1, que debería ser la dirección del proveedor de ISP, y la dirección local externa prácticamente puede ser, es la dirección del servidor web que me está entregando esa dirección, que es a la cual yo quiero acceder. Tipos de NAT, es decir, que adicionalmente a todo esto, se fumaron una estructura de nateo, ¿no? Yo siento que esto en algún momento en la nueva versión que vaya a sacar Cisco, lo van a eliminar o lo van a dejar o lo van a meter en módulo 2, como para que quede el concepto de NAT, pero ya en caso de que la red tenga IPv4. Existe un NAT estático. El NAT estático lo que hace es que solamente se va a traducir desde un dispositivo origen hacia un dispositivo destino. Esto pasaba mucho cuando necesitábamos traducir de un servidor a un dispositivo en específico. Es decir, que él gastaba una IP de ese conjunto de direcciones públicas para lo que es ese NAT estático para un servidor que sea crítico para la empresa. Después tengo el NAT dinámico, que es el que todo el mundo conoce, que es tal cual. Yo lo relaciono mucho a nivel coloquial, es decir, todas las máquinas van a poder salir a Internet con alguna de las IP que tenga disponible dentro de un conjunto de direcciones. Esto es tan igual como por lo menos cuando uno va al baño y de repente en un baño público llegó y tiene que esperar que uno de los urinarios se desocupe. Capaz que el ejemplo es más ordinario, pero es tal cual así. Y de alguna forma, hasta que no se desocupe uno, yo no puedo salir. El tema es que las salidas y las vueltas son tan en milisegundos que me genera un tema de latencia, pero tiende a ser un poco imperceptible. Para resolver ese problema del NAT, porque por lo general me daban a mí 5 IP, me acuerdo yo en su momento, me daban 5 IP públicas,
o 3 IP públicas, entonces tenía 3 IP con las cuales salía. Entonces, para yo aliviar ese problema, se creó lo que se llama PAT, que era un NAT mejorado. ¿Qué hacía PAT? Hacía exactamente lo mismo que NAT, pero agarraba a cada IP y asignaba un número de puerto. Entonces yo tenía desde el 0 al 65.535 poder reutilizar la misma IP pública, ¿verdad? Pero que iba a salir por diferentes puertos. La única diferencia es con PAT, que significa Port Address Translation, es que no convive con NAT, porque uno va directamente, uno es más flojo, uno agarra la IP disponible y sale, mientras que el otro tiene que agarrar la IP disponible y va gastando los puertos. También en la parte, lo vamos a ver. Fíjense que en este caso PAT, la diferencia también, una gran ventaja que tiene PAT es que conserva la IP origen, la IP origen la inicial, y va a marcar cada solicitud con un puerto específico. Es un poco más ordenado. Fíjense que aquí, como les dije, no me faltó eso porque no lo tengo tan al día a día, que hay unos puertos que van del 0 al 511, después del 512 al 1023 o del 1024 al 65.535. El único tema es que cuando ya no hay más puertos, agarró un IP y gastó los 65.000 sesiones, bueno, va a tener que agarrar la siguiente IP disponible pública que tenga. Eso estamos hablando de empresas que tienen un montón de conexiones a nivel de acceso hacia Internet. Para establecer una comparativa entre NAT y PAT, bueno, que el NAT de una manera hace un mapeo de 1 a 1 entre las locales internas y las globales internas. Mientras que el PAT hace una dirección global interna y la reasigna a un montón de locales. Es decir, que mientras aquí NAT para poder salir necesito una IP pública por una IP privada, a diferencia con PAT, puedo tener muchas privadas con una pública, pero lo único que la va a diferenciar es el puerto. En el caso de NAT solamente utilizan direcciones IP, no es hasta ahí, mientras que PAT trabaja con las IP y también trabaja con el número de los puertos. ¿Okay? Mientras que NAT requiere una dirección global interna única para cada host. En este caso, como lo habíamos viendo, PAT, puedes tener muchos hosts con la misma dirección IP global única. Una de las ventajas que tiene PAT también es que dentro de lo que es el puerto puede hacer una conexión a saber qué tipo de protocolo podemos establecer. Ejemplo, si es HTTP, si es DNS, entonces maneja de manera independiente cada uno de esas solicitudes, sobre todo con el tema de ICMP para los mensajes de Echo Replay. Vuelvo y repito, todo esto es NAT para IPv4. Ya con IPv6 esto no existe. ¿Ok? La gran ventaja o beneficio que tiene NAT, bueno, aquí dice todo lo que es el tema, algunos beneficios es que, bueno, conserva de alguna manera el esquema de direccionamiento originario registrado, ¿ok? De acuerdo a la funcionalidad. Conserva el mismo mediante la multiplicación de cada uno de los puertos y aumenta la flexibilidad de conexiones, ¿okay? Entre otros. Y algunas desventajas es que al tener que traducir cada una de las IP, genera algunos retrasos en los envíos, se pierde el direccionamiento de extremo a extremo, lo que no ocurre con IPv6, porque a un extremo piensa que está saliendo un IP, no conoce cuál es la IP privada que está pidiendo la solicitud, y se pierde lo que es la trazabilidad de extremo a extremo IPv4. A nivel de configuración de NAT estático, bastante sencillo. Es una asignación de 1 a 1, como lo había mencionado. Permite que los dispositivos, en este caso externos, inicien conexión a los dispositivos internos mediante una única dirección IP pública. ¿Okay? Por lo generalmente, ese nateo va atado hacia un servidor. Es decir, puede ser un servidor web, entre otros. Un servidor de autenticación también. Es decir, que podemos hacer esa traducción desde clientes externos hacia un servidor específico. El paso para crearlo, cuando hablemos de NAT, tiene varias cosas que no lo expliqué anteriormente, que esto es algo que tengo que modificar en la lámina.
el NAT tiene un conjunto de definiciones. Primero, tengo que configurar lo que va a ser el NAT y después lo tengo que aplicar. La aplicación del NAT va a ser en las interfaces. Entonces, para aplicar NAT estático tenemos que crear la asignación. En este caso, fíjense que yo le digo a nivel de comando IP NAT inside, es decir, voy a natear de mi red interna lo que esté source de manera estático desde IP origen 191.168.10.254 a 209.165.2.0.1.5. Entonces, aquí en el NAT estático yo tengo que conocer cuál es mi IP de mi servidor local que se va a natear a un otro servidor remoto o a un dispositivo remoto. Luego, de mi esquema, yo tengo que declarar cómo va a ser el proceso de traducción desde la interna a la externa. Entonces, por lo general son interfaces seriales, en donde, o Ethernet también puede ser, en donde yo defino quién va a ser mi interno y quién va a ser mi externo. Eso va a ser siempre ubicado desde, vamos a ver desde la perspectiva dentro del router, es decir, quién va a ser mi IP privada que me entra fuera de chinazo a mi red externa. Entonces, es donde él aplica el NAT. El inside se va a traducir en el outside siempre y cuando coincida con esta estructura. Este viene siendo estático uno contra uno. Bueno, aquí está más o menos cómo es el proceso de nateo, que lo vamos a ver en la parte práctica. Para verificar el nateo estático, existe un comando que se llama show IP NAT translation, ¿verdad? Que en este caso, show IP NAT translation, fíjense, aquí vamos a ver que en este caso el protocolo, que es el que está estableciendo la conexión, en este caso un servidor web, la inside global, es decir, esta es la IP pública que me está traduciendo el proveedor de servicio, la que me está dando, esta es la dirección local que va a ser traducida, que fue la sentencia, fíjense que es 191.168.10.54, creo que aquí está, no, perdón, 255, que es un error, no, 191.168.1.2 a la 1.201, vamos a decir que este es el mismo ejercicio, creo que no. Ok. Y que aquí está la dirección global, local externa y global externa, de la cual ya está saliendo a internet. Aquí me indica la cantidad de traducciones que se están haciendo de manera simultánea. Hay un comando que se llama showIPNAT statistics que me muestra todo lo que es información de las traducciones que están siendo activas en ese momento. ¿Ok? Esas sesiones pueden ser establecidas, tiempo de espera o cerradas. Generalmente cuando yo quiero borrar esa tabla de traducciones, se mete con el comando clear IPNAT statistics para poder reiniciar ese proceso de ver cuáles están abiertos o cuáles están cerradas. También puedo meter el comando clear IPNAT translation asterisco para borrar todas las traducciones que estén en ese momento. Es una manera como de depurar. En este caso el NAT dinámico, que por ahí se va a poder entender un poco más, ¿sí? Es lo mismo. Tengo el router frontera, mediante la cual yo voy a estar conectando con el proveedor de servicio. Él me da un conjunto de direcciones IP globales y yo tengo un conjunto de IP locales. Entonces el NAT dinámico lo que hace es asignar de manera automática dentro de las direcciones IP locales hacia un conjunto de direcciones globales que estén dentro de la red. Entonces, NAT lo que hace es que utiliza este grupo de globales internas que me da el proveedor de servicio para estar disponible para cualquier solución o cualquier solicitud que me vaya a hacer las direcciones locales dentro de la red. Para configurar IP NAT estático, NAT dinámico, mejor dicho, como tenemos que definir un conjunto de direcciones, hay tres pasos. Primero, escribir el comando IP NAT pool. Le vamos a dar el nombre que dice NAT pool 1. Yo por lo general utilizo la palabra público para que se pueda entender más. Estas son el conjunto de las direcciones IP globales que me da el proveedor de servicio. En este caso las 209.165.24 hasta las 240. Fíjate que aquí me están dando 16 direcciones con su máscara de red. Y después ya yo que sé que estas son las IP que me da a mí el proveedor de servicio, que yo las declaro como públicas, yo tengo que definir cuáles van a ser las direcciones IP privadas que van a ser traducidas. Hay dos formas. Una de ellas es hacer un access list, ya lo vimos en la clase anteriores, permitiendo, en este caso permitir toda la red, pero yo podría crear access list permitiendo IP específicas. Esto me permite de que haya también un tema de seguridad, que no todas las IP van a ser traducidas.
Entonces, en este caso, el comando sería, aquí yo declararía con el primer paso el conjunto de dirección IP pública, aquí crearía el conjunto de IP privadas, y aquí es donde yo enlazo qué es lo que yo quiero natear. Entonces, yo quiero natear con el comando IP NAT inside lo que esté, las IP que estén declaradas en la lista 1, que está acá, que sean traducidas al pool que he declarado como público. Entonces, todas las IP que vengan provenientes de este grupo van a ser traducidas en las 16 IP que tengo acá. Cuando se me acaben, obviamente que hay un retraso y tengo que esperar que la sesión se establezca, se defina de nuevo. Luego, como paso 5 y 6, 4 y 5, tengo que declarar qué es lo que está en mi interfaz interna y mi interfaz externa. Entonces, aquí yo declaro quién va a ser mi inside y quién va a ser mi outside. En este momento es cuando prácticamente aplico el NAT. ¿Okay? Lo vamos a ver en la parte práctica. Aquí vamos, después esto lo vamos a ver cómo va a ser traducido con el ejercicio. ¿Ok? Este se lo voy a dejar como lámina, pero bueno. Fíjense esto, con el Show IP NAT Translation vamos a poder ver las direcciones IP locales que van a ser traducidas hacia la IP pública, igual que en el estático. De alguna manera, otra cosa importante, yo puedo colocar el comando, como les dije, clear IP NAT translation asterisco para borrar las sesiones que estén establecidas. Por otro lado, yo puedo definir, aquí me llegó alguien, yo puedo definir un temporizador con lo que se llama IP NAT translation timeout, expresado en tiempo, minuto y segundo. Eso se hace generalmente a nivel global para que de alguna manera después que expire ese tiempo de espera, se borren automáticamente todas las tablas. Eso es importante también porque ¿qué ocurre? Me quedan esas sesiones abiertas y me va gastando las direcciones IP, así como también me va incrementando el uso en el caso de PAT, que es el caso del puerto. En este caso, cuando vemos el Show IP NAT Statistics, me va a mostrar que obviamente la cantidad de traducciones, en este caso son 4, que en este caso son dinámicas porque es el que estamos configurando. Me dice quién es mi interfaz externa y mi interfaz interna. Me muestra los parámetros de configuración, que es bastante importante. ¿Okay? Desde dónde inicia y a dónde termina mis direcciones IP globales y el nombre de mi pool a nivel público. Okay, vamos a ver aquí. Luego tengo el PAT, que simplemente para yo poder hacer PAT tengo que eliminar todo lo que es NAT, que lo vamos a hacer nosotros dentro de la clase, desde la parte práctica, es que en este caso como dice, para configurar PAT, para que utilice una sola dirección IP pública, agregue la palabra clave overload. Es decir, lo único que va a modificar acá es que a nivel de configuración es mucho más sencillo. Simplemente lo que sí va a tener sí o sí es que tener una access list que de alguna manera me filtre cuál de mis direcciones IP locales van a ser traducidas. Yo esto repito, esto es teoría. Yo cuando se hagan ustedes el material van a caer un poco más con el tema teórico, pero sé que ustedes le paran más a la parte práctica y por eso que no me estoy parando mucho en la explicación, pero la parte práctica les doy detalles de cómo funciona. Entonces, lo que vamos a buscar es la coincidencia de que existan dentro del mismo segmento, por eso se trabaja con lista de acceso. Se hace exactamente igual, se declara interna y externa, pero lo único que se hace es que IP NAT inside surlist llamamos a la lista, es decir, que solamente le va a dar permiso a que se vayan a traducir las IP locales acá, pero se va a traducir en la dirección IP que esté en la interfaz, ojo con esto, que yo declare del lado del proveedor de servicio, pero al final se pone la palabra overload, indicando que va a estar configurada con números de puertos específicos. ¿Ok? Bueno, aquí está un ejemplo de configuración de NAT. Fíjate que yo acá, el IP NAT Inside Pool no hace falta, el Access List sí. Aquí es donde yo habilito el puerto PAT. Si configuramos los dos, él no me va a dejar configurar este, porque él no va a saber discernir entre o tomar un IP cada vez que salga o agarrar un IP y abrirle el parámetro de puerto. ¿Okay?
Con el Short Pena Translation, fíjense que aquí por lo menos eso también lo voy a hacer yo dentro del ejercicio. Vamos a ver que saliendo, fíjense que tengo dos IP globales dadas por el proveedor de servicio 192.168.225. Fíjense que pone 2.1414 y la IP que va a salir es la 192.168.10.10. Sale por este punto. Es decir, la 10.10 la va a ser traducida por esta IP pública. Pero la 192.168.11.10, que es otra direccionamiento IP, va a ser traducida por la misma IP, pero cambia el número de puertos. Eso lo vamos a ver en la parte práctica también. Cuando hago 8 IP NAT Statistics, me hace exactamente lo mismo. Fíjense que me dice cantidad IP dinámica, me dice la inside y la outside, y me muestra aquí también el conjunto de parámetros de lo que va a hacer con el pad. Bueno, igualito le voy a pasar, como les dije, estas láminas, y arranco con la parte práctica. Fíjense lo siguiente. Tomando en cuenta este ejercicio, a ver si le pongo un zoomcito aquí para que lo puedan ver. Mucho. Le voy a explicar cómo lo organicé. Primero, tengo esta empresa. Vamos a hablar que esta es una empresa que se llama Molnar System. Yo agarré un esquema de direccionamiento 10.0.0.0.0, donde yo definí todo este en mi red local. Fíjense que este servidor tiene un IP 10.0.0.2, entrega DHCP a mi red, perfecto, a mi LAN, todo bello, todo amor. Pero en este caso yo estoy apuntando a una IP pública, que en este caso un proveedor de servicio de internet, como decir ustedes, yo me conecto, me dan conexión a través de un enlace serial y este es el conjunto de direcciones IP que me entregan ustedes a mí como proveedor. Entonces, este proveedor de servicio, yo de verdad tenía que hacer algo aquí más extenso, más redes diferentes, pero no lo hice. En este caso, esto es un escenario en donde yo prácticamente veo cómo funciona NAT. Déjame ver cómo estoy de tiempo, porque a veces yo aquí hablo mucha paja y cuando veo, nos vamos bien. Es un solo capítulo. Entonces, fíjense que yo acá, en este router de empresa, no tengo más router, que fue lo único que yo hice. Show IP route. Simplemente lo que tengo las dos conectadas, la local y la serial, y yo configuré una ruta por defecto para que todo lo que coincida hacia una IP desconocida se vaya por esta interfaz. Lo mismo lo hice acá porque no hay manera de que el proveedor de servicio de internet sepa cuál es mi red interna. Entonces puse una ruta por defecto como para simular. Show IP route. ¿Ves? Aquí está la ruta por defecto apuntando para que haya tráfico. Es decir, que yo mando un paquete desde aquí hasta acá. Vamos a ver, porque, ok, llega el paquete. Simplemente hay enrutamiento porque aquí no informa de decirle a este paquete, a esto que es público. ¿Ok? En realidad, donde nosotros vamos a trabajar con el NAT es el router de empresa. ¿Ok? Entonces, por ende, vamos a tener lo siguiente. Conjunto de direcciones que vimos. Voy a tener locales internas, que son las que yo tengo dentro de mi empresa, con un esquema de direccionamiento tomando en cuenta un direccionamiento IP privado, ¿ok? A través del RFC 1918. Con una clase A, una clase B, clase C. Después tengo el conjunto de globales internas. Estas globales internas son las que a mí el proveedor de servicio me da. En este caso yo puse en el ejercicio que me da 255 IP. Pero esto puede haber sido una barra 30, puede haber sido una barra 27, 29, etcétera. Lo hice por comodidad. Entonces, este segmento de red es 200.200.0. Y el proveedor de servicio, a partir de acá internamente, fíjate que tengo 200.0. Yo antes armaba un ejercicio que tenía 201, 202, pegaba otro router 207, 209 y armaba todo un esquema de direccionamiento acá, apuntando a que todas estas IP que están detrás del proveedor de servicio, que no están con el mismo segmento que me da a mi empresa, son los que vamos a llamar globales externos. Entonces, me llega y me dice de Medeiro, coño, entonces, ¿esta IP que tiene? Esta es una local externa. Local externa, local externa, local externa. Pero esta es una global externa. ¿Ok?
Lo importante es entender que la global externa es cuando está del proveedor de servicio hacia Internet, y la global interna es la que me da el proveedor de servicio a mí, porque ya yo empiezo a hacer una global dentro de lo que es el proveedor de servicio. Pero todo lo que tengo de mi empresa hacia adentro que el proveedor no conoce es una local interna. Entonces, voy a configurar NAT dinámico. Para ello, fíjense que yo aquí igualito están los comandos. A nivel de modo configuración global, bueno, de hecho yo hago aquí un show IP NAT translation y no me muestra nada porque no tengo habilitado nada. Entonces, primero voy a crear lo que es el pool. Yo tengo que crear aquí las IP que me está dando el proveedor de servicio. Por eso que yo le tengo que llamar, mira, dame el segmento de IP pública que voy a traducir. Entonces, pongo y comando es IP NAT inside, perdón, IP NAT pool, y pongo signo de pregunta. Fíjate que me pide un nombre. Yo le puedo poner aquí, a ver, le puedo poner aquí, qué sé yo, público, pues, como dice acá. ¿Cómo que se llama la empresa? Ya se me olvidó ustedes. Ay, Dios mío. Déjame chequear aquí, alguien que me escriba. ¿Cómo que se llama la empresa de ustedes? No es Softelinet, no es. Vaina. Ninguno me está parando bola. G-Network, perfecto. Me acordé, disculpa. Entonces pongo aquí G-Network. ¿Ve? G-Network es las direcciones IP que me está entregando el proveedor de servicio. ¿Ok? G-Network. Entonces cuando pongo G-Network, me dice, bueno, ¿desde dónde arranca esta IP? Bueno, arranca desde la 200. Ojo que tiene que ser la misma que realmente me está dando el proveedor. Vamos a poner que arranca desde la 1. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿No? Fíjate que yo le pongo aquí, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo yo IP? Bueno, vamos a darle todo el segmento. 200.200.200.254. Y con la NestMask de la máscara, 255.255.255.0. Entonces ya yo aquí creé las de G-Network, ¿verdad? Que van a ser establecidas para lo que es el acceso a esa red pública. Ahora que tengo que declarar yo acá, ¿quiénes de estas van a poder salir hacia Internet? Entonces aquí creo lo segundo, Access List 1, y le digo, yo quiero permitir, yo podría decir, aquí no van a salir todas, aquí va a salir las 5, las 7, las 9, tendría que crearlas yo de manera secuencial. Aquí lo mejor es, bueno, en este caso, para que la puedan ver, esto va de la 10.000, 255.0, perdón, la wildcard es 0.255, 255.255. Es decir, no sé si entienden que yo estoy creando acá lo que es público y lo que es privado. A partir de aquí es donde yo enlazo. Como yo caso la traducción, hago IPNAT translation, IPNAT, perdón, IPNAT inside, le digo, búscame lo que tenga en la lista 1, que es la que, es decir, tradúceme de mi red interna, IPNAT interna, inside, que coincida con la lista 1, tradúcemelo al pool G Network. Ojo con esto, si yo lo pongo aquí con mayúscula, tengo que poner aquí con mayúscula. Entonces, de esta manera es como yo caso la lista de mi local con mi global. ¿Qué es lo que me queda? Entender lo siguiente. Ahora, ¿cómo va a ser la traducción? ¿Cuál es mi interfaz interna? Mi interfaz interna es esta Gigabit Ethernet que está acá. Déjame poner aquí opciones, preferencias. Siempre lo deshabilito porque no me deja ver a veces los diagramas, pero bueno. Voy desde mi Gigabit Ethernet 000, mi interna, por eso aquí le puse in, y quiero que me vaya a mi red externa, o sea, la traducción que la traducción sea desde mi local interna, que ya yo aquí la declaré con la lista de acceso, a mi global externa. Entonces, voy a tener que meterme aquí en la Gigabit Ethernet 00, decirle que esta es interna y la serial 010 que es externa. ¿Cómo lo hago? Como les dije, me voy a
mi interface gigabit Ethernet 0/0/0. Le pongo IP NAT inside. Ya ahí la declaro inside. No puedo tener, no, perdón, yo puedo tener varias inside, pero siempre voy a tener que tener una NAT outside. Esa es otra cosa. Me salgo y me voy a la serial, interface serial 0, 1, 0. Yo también podría tener dos outside, pero me tendría que tener una estrategia de enrutamiento como HCRP, entre otras cosas, para que sepa por dónde van a salir los paquetes. Y le pongo IP NAT outside. De esta forma, ya está habilitado NAT. Fíjate que yo hago un show IP NAT translation y no me muestra nada porque no ha habido tráfico de salida. ¿Sí? Y si hago show IP NAT statistics, ¿ves? Me va a mostrar a mí quién es mi outside, quién es mi inside. Fíjense que aquí no se ha traducido ni estático, ni dinámico, ni extendido. No, aquí me muestra que el pool se llama G-Network, que arranca desde la 200, 200, 201 hasta la 200, 205.4, ¿sí? Ahora bien, para yo poder traducir esta dirección, yo voy a tener que hacer acá, ¿verdad? Primero voy a ver, vamos a hacer una IP a esta, a ver. Que era la 3, ¿no? Que era la 205. Entonces yo voy a hacer acá un pin, o más fácil, vamos a ver aquí lo siguiente. De aquí para acá, hace successful, y yo acá cuando agarre Choice Pena Translation, fíjense que aquí es donde el NAT está funcionando. ¿Cómo funciona? Me dice mi Global Insight. ¿Quién es mi Global Insight? Global Interna. Es la IP del proveedor de servicio que yo declaré en el pool de G-Network. Estoy saliendo con la 200, 200, 201. ¿Qué IP está saliendo? La 10.0.0.100. Entonces, fíjense que acá la 10.0.0.100, que vemos acá 10.0.0.100, que es esta, que vemos ahí 10.0.0.100, cada vez que vaya a salir ella, va a salir por la 200, 200, 201. ¿A dónde está yendo él? A la 200.0.0.5. A veces la Global Insight y la Local Insight coinciden, porque están del lado del proveedor de servicio. Ahora bien, yo quiero agarrar y voy a mandar un paquete desde la PC0 a la PC2. También se envía. Si yo hago aquí un show pin translation, vemos, o sea, aquí no me va a ayudar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar acá. Este es 204, 205. Vamos a hacer aquí un pin, para que se pueda entender. Un pin menos T a la 200.0.0.4. Voy a dejar ese pin, ¿ok? Cuando hago aquí Choy Pena Translation, perdón, vemos, obviamente esto es el pin extendido, que la dirección IP 10.0.0.101 está saliendo por la 200, 200, 201. ¿Sí lo ven, verdad? Es decir, esto lo repite porque es un pin extendido. Ahora, esta máquina, esta es la 101. Esta es la máquina, es la 100. Y yo esta 100 voy a mandar un pin menos T extendido a la 200.0.0.3. Es punto 3 no, miércoles era punto 3. Punto 4, bueno, punto 5 ya. Punto 4 creo que era la punto 5. La 3 creo que no la configuré o... Déjame chequear. Para que suelte el pin. A ver, 200.005. 4.
Déjame chequear aquí a ver qué está pasando con el NAT. Entonces tengo dos pins, ¿no? Fíjense que acá me está mostrando que la 10.00101 está saliendo por la 1. Ajá, aquí no sé por qué me lo muestra el NAT, pero no me está haciendo el pin. Es un tema de paquete raíces. Fíjense que aquí tengo la 100.00100 que me está saliendo por la 2. Entonces, aquí el NAT, fíjense que cada máquina está yendo una contra una. La 10.00101 está saliendo por la 1 y la 10.00100 está saliendo por la 2. Ok, fíjense que aquí NAT, y si saco esta tercera me va a salir así. Lo que no entiendo es porque aquí el pin extendido me va a request timeout. Pero bueno, vamos a darle control C. Déjame equipararlo a ver. Pareciera que 205 no tiene. Esta es. Sí, es 201, no entiendo. Pues si mando un paquete de aquí para acá. Bueno, tiene un bugcito ahí. A ver, control C. Más loco esto. Hace rato dio, pero vamos a ver aquí. De aquí para acá. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo estas sesiones, como les dije, yo las puedo borrar con el comando clear IP NAT translation y asterisco. Cuando hago otra vez show IP NAT translation, ya no me aparece ninguna traducción. Déjame chequear a ver si ese fue el problema. Que había una traducción allí que estaba pendiente. Mira, me llama la atención que Packet Tracer, bueno, no me extraña. A ver, y de aquí para acá. Hay una paloma. De aquí para acá. Bueno, de aquí. El mismo error de Packet Tracer que está ahí. Entonces, esto es lo que hace NAT. Ahora, para que pueda funcionar PAT, obviamente yo tengo que desactivar NAT. La única manera que yo tendría que desactivar NAT es quitando este pool, este comando. Cuando yo le digo este comando ipnat pool inside suslist 1 pool the network, prácticamente es el que lo activa. Entonces le hago config terminal, le hago paste, obviamente que le pongo no, perdón. ¿No? Fíjate, esto es Dynamic Mapping, está en uso, cannot remove. Ok, entonces debe ver que tengo que tener aquí un ping o algo que cuando mandé el ping, algo se me tuvo que haber traducido. Vamos a chequear. Show IP NAT translation. ¿Ves? Clear IP NAT translation asterisco. Ok, config terminal. Le pongo no. Perfecto. Fíjense que ahora, qué bueno que me dio ese error, ¿no? Porque había mandado el ping y me estaba siguiendo traduciendo las direcciones. Ok, ahora, ¿cómo hago PAT? PAT exactamente es lo mismo. Por un lado, necesito saber quién es mi inside y quién es mi outside. Ya lo tengo. Segundo, necesito saber, como dice acá, necesito saber quién es mi lista de acceso que me filtra esta. Ya la tengo. Entonces, ¿cómo configuro PAT? ¿Y cómo hago la prueba para que me haga lo más fácil? Entonces le digo IP NAT inside source list 1, el mismo comando, pero aquí le digo que se vaya por la interfaz serial 010. 0, 1, 0. Ya, perdón. Por aquí, no. Y penalty inside. Perdón que se me fue el dedillo ahí. Le pongo y penalty inside, búscame lo que está en la lista 1, me lo transforma a la interfaz serial 010 y le pongo la palabra mágica overload para que me lo haga por puerto. Entonces, aquí el esquema es exactamente igual.
yo con Pat voy a hacer aquí un pin extendido a 204 que me hace pin. Aquí voy a hacer un pin extendido. Bueno, imagínense, aquí sí funcionan los dos pines, ¿no? Que antes no me estaba dando. Packet tracer. Y yo acá, cuando hago un show running config, veo, tengo mi interfaz. Si están conmigo, ¿no? 4 minutos, perfecto, porque ya casi termino. Mi interfaz serial que es outside. Aquí estamos, profe. Mi interfaz serial que es outside, mi interfaz 10 que es inside, y después, aunque yo tenga configurado este pool, esto no hace nada. O sea, aquí la diferencia con esto es que está el pool, que se llama G-Network, que yo tengo que definir cuáles son las IP que me da, pero aquí como yo no sé qué IP me da, me va a dar el proveedor. Yo digo, ¿sabes qué? Agarra todo lo que esté en la lista 1, tradúceme la IP que me da mi proveedor. Entonces, cuando yo hago aquí un show IP NAT translation, fíjense que aquí sale la 10.00101 por la 201, ¿verdad? Voy a buscar aquí un poquito más, dale un par de enter para que lo puedan ver. Pero, fíjense aquí, ¿no? Aquí donde está la diferencia. 10.001.101. Está saliendo por la 200, 200, 201, pero sale por el puerto 207. Pero la IP 10.00100 está saliendo por la misma IP global interna, pero por un puerto diferente. Y fíjense que estos puertos iniciales, cuando hice ping, ninguno se repitió el puerto 37 ni 39. ¿Me explico? No se repiten los puertos. Obviamente que esto con un protocolo, que aquí te lo muestra, es ICMP. ¿Ok? Ejemplo, si yo agarro esta máquina y le hago control C, y yo sé que esta máquina, a ver, esta es la 203. Vamos a ver si esto me da, para que lo puedan ver con PAT. Pongo 200.0.0.3. Me abre la página web, pero cuando yo estoy acá y hago un show IP NAT translation, fíjense, aquí me sale aquí ICMP. Pero aquí está uno que dice TCP. ¿Por qué? Porque TCP es el protocolo de capa de transporte para lo que es la web. Y fíjense que sale la 100, sale por la misma 201. Es decir, que mira cómo él reutiliza la misma IP y lo único que cambia son estos números de puertos. Fíjate, aquí subió el 1025. ¿Por qué? Porque está siendo registrado por un tema de que el protocolo en este caso es TCP. ¿Se entendió la clase? Me quedó justo 2 minutos. Entonces, como les dije, bueno, ya está el capítulo de NAT. Como pueden ver, este par de minutos que me quedan. Compruebo acá que le voy a pasar las láminas, la presentación, etcétera, etcétera. Y ya le voy a mostrar que tienen todos el material listo para presentar, para que tratemos de ponernos al día. Mira, me votó, gracias a la gerencia. Que no se me vaya a caer la... Pero, como pueden ver, aquí estoy conectado. Y aquí están todos disponibles ya los exámenes. Desde el 1 hasta One y VPN, que son los que estoy dando. Me faltan dar estos 2 capítulos que se los doy el martes que viene. Entonces, bueno, muchachos, les mando un abrazo y traten de ponerse al día con los exámenes. Por favor, no dañen más la red de lo que está. No, mentira.